Hola Joaquín, ¿qué tal? Hola, muy bien, gracias. Tengo que preguntar, ¿cómo aprendiste español? Pues empecé a aprender español cuando tenía como 13 o 14 años. Pues aprendí en casa porque no tenía recursos para aprender, pero vi muchos vídeos y también mucha música de Latinoamérica y de España. Te cuento que después me di cuenta de la riqueza de la cultura hispana aquí en Filipinas, es decir, con los escritos de los héroes del pasado, de la historia y todo en español, así que pues pude apreciar más la herencia de Filipinas a través del español y por eso pues ha sido como una aventura muy especial para mí. ¿Qué quieres ver en nuestra comunidad aquí en Filipinas de Pinoy que hablan español? Te confieso que cuando empecé a aprender el español me sentí un poco solo porque no tenía con quién compartir las riquezas del idioma, las curiosidades y tal, todo eso. Y ahora pues me gustaría ver tanto entusiasmo, tanto interés en la comunidad como ahora, porque veo que ahora que formo parte de la comunidad, pero solo un poco porque aún tengo mucho que aprender y mucho para practicar. Me siento muy agradecido de estar rodeada de gente que aprecia el español y aprecia la cultura y también puede acercar la herencia de Filipinas en español a otros filipinos, porque hay mucho que pues nuestra gente aún no conoce. Me gustaría tanto difundir ese conocimiento, así que pues la comunidad es muy activa y muy vibrante y pues estoy agradecido de formar parte de ella. Solo espero lo mejor. Gracias Joaquín, adiós, chao. Chao, chao, muchas gracias. ¿No se extrañan ustedes a la familiaridad con que me trata nuestro antiguo cura? Hola, ¿qué tal? Hola. Julius, mira, una pregunta. ¿Qué quieres ver en nuestro grupo de hispanohablantes? Bueno, primero mi observación, durante mi época se burlaban a los que hablaban español y también no había mucho interés, pero ahora parece que muchos jóvenes, los millennials, ahora tienen un interés especial en español, no solamente el idioma, sino también la cultura. Creo que también por algunas escuelas, ¿no? O también las actividades de la Embajada de España, por ejemplo, las películas, etcétera, hay más jóvenes que le interesa y ojalá que ese va a continuar. El español es también parte de nuestra cultura. En Tagalog solamente hay 5,000 palabras españolas. En total, considerando todos los dialectos, tenemos 20,000 palabras españolas. No será difícil para nosotros, para otras personas, aprender el español. Cuéntanos sobre esa época, cuando la gente se burlaba de la gente que habla español. Si no le gustaba aprender, era difícil, ¿no? Para ellos no había mucho interés. Y también dice que los maestros, las maestras en particular, eran pesadas, ¿no? Lo siento, pero eran así. Bueno, se burlaban a los hispanohablantes, especialmente los que tienen caras de orientales que hablan español, así eran nosotros, ¿no? Por eso a mí, bueno, solamente entre nosotros en la familia o entre amigos especiales, amigos íntimos, bueno, hablamos español, pero además de nosotros, bueno, tenemos que cambiar, tenemos que hablar en inglés. Creo que pertenezco de la última generación que hablaba español. Pero durante aquel tiempo no decimos español, sino castellano. ¿Hablas castellano? Sí, sí habla castellano, pero no se dice español. Eso, gracias Julius. Adiós. Chao. Chao. Mala hostia. Cualquier vaca de la escuela lo sabe. Y como un líder de esta comunidad, ¿qué quieres ver en el futuro para los hispanohablantes de Filipinas? El futuro da mucha esperanza, ¿no? Porque ahora estamos viendo jóvenes aprendiendo, mucho empuje, digamos, mucho interés. Entonces en el futuro quiero ver más grupos, reuniones como esta, no solamente para aprender, sino hablar de temas cotidianos, de temas corrientes, como cultura, la política, en español. El español sea una parte de su vida día a día. Entonces, eso es lo que quiero ver. ¿Por qué haces eso? ¿Por qué ayudas a otros filipinos para aprender español? Es una obra desde mi corazón, o sea, nadie me paga por esto. Estamos promocionando el español porque el español es parte de nuestra cultura.
historia, ¿no? Es una obra para, digamos, reconstruir o construir, conocer nuestra identidad. Una parte de la identidad filipina es hispana, entonces hay que conocerlo y construir esas raíces que serán la fundación de una nación fuerte, ¿no? Estamos hablando de fundación económica, fundación cultural, social, histórica. Como presidente de esa comunidad de Club de Hispano-Filipino Hablantes, ¿qué quieres ver en nuestro futuro aquí en Filipinas con los jóvenes? Pues me gustaría ver más filipinos hispanohablantes, por supuesto. Bueno, es para la identidad filipina como filipina con una sangre española. Es una identidad que no podríamos quitar en nuestra historia. Y con tu grupo, ¿cuál es tu meta para tener su comunidad, pues? Pues la meta del grupo es, por supuesto, para ayudar a los filipinos que aprenden español, especialmente los filipinos que necesitan a alguien para practicar más el idioma y también para promover el castellano filipino, la variedad de español de Filipinas. Eso es. Gracias, Dom. Adiós. Mira, cuéntame, ¿qué quieres ver en nuestra comunidad en el futuro? Yo me gusta, hablamos español, especialmente jóvenes, más interés estudiar cultura filhispánica, para más entiende de cultura de Filipinas, mucha contribución de desarrollo cultura de Filipinas, muchos verbos españoles en idiomas filipinos, Tagalog, Bisaya, Ilocano, ánimo de filipino. Desde todo, Rizal era un ser humano como todos. Es un ser que pues, se desveló en sus estudios, peleó con sus compañeros, vivió mucho, amante de la literatura, y por eso escribió Noli me tangere y el filibusterismo. Tiene un encanto cuando escribe, un encanto en español. No se puede leer mucho en traducción, sino en español, y por eso es tan importante volver a conocerlo en español, y por eso tenemos esta oportunidad nosotros los jóvenes, y por eso estoy otra vez muy agradecido. En campos de batalla, luchando con delirio, otros te dan sus vidas sin dudas empezar. No vale la pena de malgastar tu fortuna para saber tan poca cosa, mala hostia. Cualquier vaca de la escuela lo sabe. No se extrañen ustedes a la familiaridad con que me trata nuestro antiguo cura. Para tendir tu aurora, vierte la sangre mía, derrama la ignora, y todo el hambre lejos de tu recién